Nunca imaginé que una noche solitaria en la carretera cambiaría mi vida para siempre. El motor de mi tráiler rugía con una fuerza casi premonitoria, mientras la lluvia golpeaba sin piedad el parabrisas. Hola, si escuchas el rugido lejano de un motor en la oscuridad, ya es tarde. Suscríbete para no perderte ni un suspiro de esta historia. Esa noche salí de mi última parada con una sensación de inquietud inexplicable. Al subir al camión, encontré un extraño objeto en la cabina. Un viejo amuleto oxidado colgado en el espejo retrovisor que parecía emitir un brillo malsano. Desde el primer instante, su presencia se sintió como una maldición. Con cada kilómetro recorrido, la autopista se transformaba en un laberinto de sombras y luces intermitentes. La niebla se volvía más densa y en algún punto juré ver figuras danzando al borde del camino. ¿Sería acaso un presagio? Mientras aceleraba hacia lo desconocido, sentí que algo me observaba desde la penumbra, una fuerza que distorsionaba la realidad. Apenas había avanzado unos kilómetros cuando noté que el reflejo en el espejo no correspondía del todo a mi imagen. En medio de mi fatiga vi un contorno borroso detrás de mí. Al voltear, la carretera estaba vacía, pero el espejo seguía mostrando algo que no pertenecía a mi tráiler. Era como si una sombra se hubiera colado en mi vida, desafiando la lógica y la realidad. El amuleto parecía emitir un pulso, un latido oscuro que aceleraba mi pulso. Mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror. Cada destello de luz revelaba por un instante formas irreales que se desvanecían en la oscuridad. El sonido del motor se mezclaba con un murmullo distante, como si voces de ultratumba susurraran secretos olvidados. Empecé a cuestionarme si aquello era real o simplemente producto de mi cansancio. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificaba, haciendo que cada kilómetro fuera un descenso a la paranoia. El avance en la carretera se volvió una tortura. Cada kilómetro recorría una pesadilla en bucle. El paisaje parecía distorsionarse. Los árboles a los costados se alargaban como dedos huesudos, y el asfalto se ondulaba como una masa viva. La radio del camión, que normalmente reproducía canciones viejas, comenzó a emitir estática acompañada de murmullos incomprensibles en lenguas muertas. Mi mente se llenó de recuerdos confusos, imágenes de antiguos conductores que, según la leyenda, habían desaparecido en esa misma ruta. Sentía que mi realidad se fragmentaba con cada nueva imagen, como si el tiempo se desmoronara a mi alrededor. De repente, noté en el parabrisas una figura fugaz, vestida con ropas de otra época, que parecía indicar un camino alternativo. La figura se desvaneció antes de que pudiera detener el camión, dejándome con la inquietud de haber sido testigo de algo prohibido. La sensación de que el mal se cernía sobre mí se intensificaba, y en cada curva la autopista parecía cerrarse, atrapándome en un ciclo sin fin. La estática en la radio se volvió casi ensordecedora. De entre los ruidos emergieron voces superpuestas, susurrando palabras ininteligibles. Cada palabra parecía cargar un peso aterrador, como si anunciaran un destino fatal. Mis manos temblaban. Sobre el volante y la cabina del tráiler se transformaba en un escenario de pesadilla. Recordé viejos relatos sobre la carretera maldita, una ruta en la que los condenados vagan eternamente buscando redención. El amuleto en el espejo brillaba intensamente y por un instante me sentí transportado a un pasado olvidado, donde el horror se materializaba en formas grotescas. Aceleré en un intento desesperado de dejar atrás aquella voz, pero cuanto más rápido iba, más intensos se volvían los susurros. La línea entre la realidad y la alucinación se desdibujaba. En el retrovisor vi por segunda vez aquella figura misteriosa, ahora con ojos vacíos y una sonrisa macabra, que parecía seguir cada uno de mis movimientos. El camino se volvió un escenario de horror tangible. Cada señal de tránsito, cada farola, parecía transformarse en presencias malditas. De repente, el asfalto comenzó a emitir un leve murmullo, como si la carretera misma estuviera viva y lamentándose. Sentí que el camión se deslizaba no solo por el espacio físico, sino también por un velo que separaba la realidad de un reino de sombras. Las paredes del tráiler parecían palpitar y el interior se impregnaba de un olor a
carne en descomposición y sudor frío. En un momento la luz del tablero se apagó, sumiéndome en una penumbra que solo era rota por el resplandor de la luna filtrándose a través del parabrisas. Fue entonces cuando vi, en la oscuridad, una silueta al borde del camino. No era un auto, ni un ser humano. Era algo inhumano, con contornos difusos y movimientos erráticos, como si desafiaran todas las leyes naturales. Mi corazón latía desbocado y la sensación de estar atrapado en un maleficio ineludible se apoderó de mí. ¿Acaso la carretera se alimentaba de mis miedos? A medida que avanzaba, el tiempo pareció fragmentarse. Los relojes en mi cabina comenzaron a girar al revés y la sensación de un eterno retorno se instaló en mi mente. De pronto, recordé haber pasado por el mismo tramo de carretera en repetidas ocasiones, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. Los espejos de mi tráiler reflejaban escenas del pasado. Rostros de conductores caídos, accidentes inmemorables y visiones de un futuro donde la muerte me aguardaba. La sensación era abrumadora y el estruendo del motor se mezclaba con el eco de pasos que no eran los míos. Por un breve instante, el exterior se iluminó con destellos rojos y negros y sentí que la carretera se transformaba en un portal hacia otra dimensión. La realidad se volvió inestable y cada kilómetro se tornaba en una pesadilla de recuerdos distorsionados. Con cada giro del volante, sentía que mi alma se desgastaba, atrapada en un ciclo infernal donde el tiempo y la muerte conspiraban contra mí. Mientras el tiempo se fragmentaba, una nueva presencia se hizo notar en la oscuridad. No era solo la carretera la que estaba viva, sino una entidad que parecía emerger de los kilómetros perdidos. En una curva peligrosa vi una figura imponente, en el arcén iluminada por la luz intermitente de una farola. Su rostro estaba oculto tras una máscara de metal corroído y sus manos parecían estar hechas de sombras. A medida que me acercaba, la figura se desvanecía y reaparecía en otro punto, como si me siguiera en un juego macabro. El motor del tráiler comenzó a vibrar con una fuerza inusual y la cabina se llenó de un frío que calaba hasta los huesos. Escuché un murmullo gutural, un lenguaje inhumano que parecía provenir de las entrañas de la carretera. La entidad se comunicaba a través de la vibración del asfalto, haciendo que mi mente se inundara de imágenes de horror. Mi corazón latía al ritmo de esos susurros y supe que estaba siendo observado por algo más que mi propia desesperación. La noche se volvió más densa y la carretera se transformó en un cementerio de recuerdos olvidados. En cada intersección oía lamentos y gritos lejanos, como si las almas de antiguos viajeros condenados clamaran justicia. El sonido del viento se mezclaba con llantos desgarradores y por momentos la cabina del camión se llenaba de susurros. Sentí que esos ecos me alcanzaban, trayendo consigo el peso de vidas truncadas. El amuleto en el retrovisor parecía cobrar nueva vida, reflejando imágenes de tragedia y desesperación. La realidad se desvanecía y mi mente se llenaba de visiones de accidentes impensables, donde la muerte se tomaba su venganza de manera brutal y sin piedad. La sensación de que algo invisible recorría el interior del tráiler me hizo estremecer. Cerré los ojos con la esperanza de escapar de aquellos espectros, pero al reabrirlos vi la silueta de un hombre de rostro demacrado y ojos vacíos que se desvanecía en el asiento trasero. Cada kilómetro que avanzaba era una condena, y el eco de esas almas perdidas se adueñaba de mi mente, dejándome sin aliento. A mitad de la noche, mi radio comenzó a transmitir un mensaje entrecortado. Voz distorsionada y llena de agonía anunciaba: el precio de la redención es tu propia existencia. La transmisión se repitió varias veces, cada una con más intensidad y desesperación. Sentí que el mensaje estaba dirigido a mí, como si la carretera supiera mis miedos más profundos. Mientras la voz resonaba, noté que el tablero del camión parpadeaba con imágenes de rostros retorcidos y cuerpos en descomposición. La conexión entre mi vehículo y aquel mensaje se volvió ineludible. La desesperación me invadió y cada segundo se transformaba en un tormento interminable. Intenté apagar la radio, pero la voz persistía, retumbando en mi mente con fuerza sobrenatural. El amuleto se iluminó en respuesta y por un instante vi la imagen de un conductor fallecido, con ojos desorbitados y una mueca de sufrimiento eterno.
La revelación era clara. La carretera reclamaba un tributo, y yo estaba atrapado en esa maldición. Mi corazón latía acelerado mientras la realidad se disolvía en un caos de imágenes grotescas y susurros que prometían un destino ineludible. La visibilidad se redujo drásticamente cuando una densa niebla envolvió la carretera, transformándola en un infierno líquido. Los faros apenas penetraban aquella bruma espesa, y en medio de ella los contornos del paisaje se desvanecían, en un caos de sombras. Mi tráiler parecía perderse en un mar de desesperación. Sentí que el tiempo se detuvo y al mismo tiempo se aceleró. La niebla traía consigo olores a humedad podrida y a tierra húmeda, mezclados con un toque metálico que me helaba la sangre. A lo lejos vislumbré una figura parada al borde de la vía, moviéndose de forma errática. Cuando me acerqué, la figura se desintegró en un torrente de partículas luminosas, dejando tras de sí una estela de lamentos. La sensación de ser atrapado en un sueño febril se apoderó de mí. Cada latido parecía sincronizado con el murmullo de la niebla, y la realidad se distorsionaba en una danza macabra. No pude evitar preguntarme si aquel escenario no era sino un espejo de mi propia desesperación. La carretera ya no era un camino, sino una trampa diseñada para consumir mi alma, y cada giro del volante me acercaba a un destino incierto y aterrador. En medio del caos, la cabina de mi tráiler comenzó a transformarse. Los instrumentos se distorsionaron y la iluminación interna se volvió rojiza, como si la sangre corriera por sus circuitos. Las paredes parecían palpitar, y de repente noté marcas en la madera del asiento, cicatrices que no recordaba haber tenido. Mi propio reflejo en el espejo retrovisor se deformaba, mostrando un rostro envejecido y lleno de horror. Una voz que no era la mía empezó a hablar en un susurro gutural diciendo: «Cada kilómetro cobra un pedazo de ti». El dolor se extendió por todo mi cuerpo, como si manos invisibles apretaran mis órganos, marcándome con símbolos que parecían surgir de otra dimensión. La angustia se mezcló con la rabia, y luché por mantener el control del vehículo, sabiendo que cada segundo podía ser el último. La carretera se alargaba interminable, y en la penumbra la voz se hacía más fuerte, resonando en cada fibra de mi ser. Mi mente se llenó de imágenes de sacrificios y rituales oscuros, de aquellos que habían pagado el precio por transitar aquella ruta maldita. El paisaje exterior adquirió un tono infernal. Las luces de la autopista se transformaron en destellos de fuego, y a lo lejos se divisaban figuras vagando sin rumbo. Parecían almas en pena, condenadas a vagar por esa ruta. Sus ojos vacíos reflejaban un sufrimiento eterno. Cada centímetro del camino parecía estar marcado por tragedias pasadas, señales de tránsito retorcidas, árboles cuyas ramas parecían manos extendidas en súplica y restos de vehículos que yacían como espectros olvidados. Mi corazón latía con fuerza y la sensación de ser parte de esa condena se intensificó. El amuleto, ahora vibrante, indicaba que la maldición estaba en pleno apogeo. Un grito desgarrador que no era mío resonó en el aire, y por un breve instante creí ver cómo la carretera se abría en un abismo de oscuridad. Cada imagen era un recordatorio de que la redención tenía un precio, y que yo estaba pagando, kilómetro a kilómetro, el peaje de una existencia maldita. Mientras avanzaba, la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujó. Empecé a ver escenas de mi pasado mezcladas con horrores imposibles. Momentos felices distorsionados por la aparición de sombras, risas que se convertían en lamentos, y rostros queridos transformados en máscaras de agonía. Una vieja fotografía cayó del bolsillo, y al mirarla vi que mi reflejo estaba distorsionado, como si el tiempo hubiese dejado su huella de forma macabra. La voz de la radio se transformó en un coro de gritos antiguos, y sentí que cada recuerdo cobraba un matiz de terror. Los faros mostraban imágenes borrosas de un destino inevitable, y comprendí que cada kilómetro recorría la frontera entre la vida y la muerte. La angustia se apoderó de mí al ver en el retrovisor a mi propio doppelgänger, una versión distorsionada y enferma de mí mismo, que sonreía con una maldad inhumana. La carretera entonces se volvió un escenario donde mi pasado y mi futuro colisionaban en un torbellino de desesperación. El tiempo se quebró en 1000 fragmentos. Los minutos parecían estirarse en una eternidad de dolor.
y en cada pausa la furia de la existencia se manifestaba. Sentí como si la carretera me castigara por cada error, cada desvío del destino. Las luces se tornaron rojas y por instantes vi destellos de rostros que gritaban en silencio reclamando venganza. Mi tráiler comenzó a temblar y el sonido del motor se transformó en un rugido de furia ancestral. Una sensación de desesperación absoluta me invadió cuando el amuleto comenzó a emitir un chillido agudo, como si estuviera advirtiendo el inminente colapso de mi alma. La violencia de esos momentos era indescriptible. Parecía que cada kilómetro recorría la frontera de la existencia y me arrastraba hacia un abismo sin retorno. La carretera se abrió ante mí, no como un camino, sino como un portal a un destino cruel e inevitable. En la penumbra, el caos se volvió ritual. La autopista se transformó en un escenario de sombras y símbolos arcanos, donde cada señal y cada curva parecía formar parte de un macabro ritual ancestral. Los faros proyectaban inscripciones en lenguas olvidadas sobre el asfalto, y la vibración del motor se sincronizaba con un tamborileo incesante, como un latido ritual. Sentí que estaba participando en un sacrificio que trascendía lo humano, donde cada grito de la noche era una ofrenda para una entidad oscura. La sensación de inevitabilidad me embargó. Comprendí que la carretera exigía su tributo y que yo era el elegido para pagar el precio de una maldición ancestral. En un instante de pánico, vi sombras que se arremolinaban en círculos, formando figuras geométricas imposibles. La realidad se distorsionaba y el terror se apoderaba de cada fibra de mi ser, haciendo que mi mente se rindiera ante la magnitud del horror. La tensión alcanzó su punto máximo. Mientras aceleraba, noté que mis manos temblaban con fuerza incontrolable, y la voz en la radio se volvió un grito ensordecedor que reclamaba justicia. En un parpadeo vi como la figura del conductor. De los susurros emergía del vacío, su rostro cubierto por una máscara forjada en la desesperación. Aquella entidad que había seguido mis pasos desde el inicio se materializó en el parabrisas, mostrando una mirada que era a la vez de lástima y de condena. El amuleto vibraba intensamente, conectando mi existencia con una fuerza oscura que se alimentaba de mis miedos más profundos. La cabina se llenó de un olor acre a ozono y a sudor, y cada latido me recordaba que estaba a punto de cruzar la última frontera. La carretera parecía retorcerse en un grito silencioso, y comprendí que el destino había trazado un camino sin retorno para mí. De pronto el tráfico en la autopista se desvaneció, dejando a mi tráiler sumido en un silencio sepulcral. Al mirar el retrovisor, lo que vi me heló la sangre. Mi propio reflejo, distorsionado y envejecido, sonreía con malicia. Era como si mi alma se estuviese desprendiendo de mi cuerpo, observándome desde un abismo que se abría a mis espaldas. La carretera se transformó en una fractura de la realidad, donde cada centímetro parecía llevarme a una dimensión prohibida. Los contornos del mundo exterior se disolvieron en una neblina de pesadumbre y el tiempo dejó de tener sentido. El reflejo se multiplicaba, como si una multitud de versiones malditas de mí mismo emergieran para reclamar lo que era suyo. El terror se convirtió en una certeza. Estaba condenado a vivir este infierno sobre ruedas, atrapado en un ciclo eterno de sufrimiento y desolación. Mientras la noche se volvía eterna, la verdad se reveló en un destello de horror puro. Recordé fragmentos de viejos rumores, la leyenda de un tráiler maldito que en cada ruta cobra las almas de sus conductores. Comprendí que yo era parte de esa historia, destinado a pagar un precio insaciable. El amuleto, ahora ardiente, comenzó a susurrar secretos de traición y condena, mientras las voces de mis predecesores se alzaban en un coro macabro. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio del pacto ineludible que había sellado mi destino, y la carretera se convirtió en un tribunal de almas perdidas. Mi mente se inundó de visiones, carreteras infinitas, rostros desgarrados y un futuro donde mi existencia era solo un eco en la oscuridad. El horror se consolidaba en mi ser y por un instante pensé en rendirme, pero el terror me impulsaba a seguir, a desafiar lo inevitable, a intentar cambiar mi destino aunque fuese en vano. Al doblar una curva especialmente oscura, la realidad colapsó. El mundo exterior se fragmentó en 1000 reflejos y el sonido del motor se transformó en un lamento desesperado.
Sentí que la carretera misma se abría en un abismo, lista para tragarse mi existencia. En ese instante vi una figura que no había aparecido antes, una silueta imponente que parecía ser la personificación de la muerte en la ruta, con ojos brillantes y un semblante de juicio. La presencia se acercó lentamente, y cada latido era un recordatorio de que mi tiempo se agotaba. La tensión alcanzó un clímax insoportable, y mi mente se debatía entre la resignación y el furor. Con cada pulso la figura se volvía más real, y comprendí que el final estaba cerca. La última curva no era solo un giro en el camino, sino la entrada a un destino sin retorno, donde la vida y la muerte se fusionaban en un abrazo letal. En el clímax de la noche, la verdad se hizo brutalmente evidente. Yo era tanto víctima como verdugo de mi destino. Mientras aceleraba hacia la última curva, el tráiler comenzó a desintegrarse en fragmentos de realidad y pesadilla. En el espejo, vi que mi rostro se transformaba en una máscara grotesca y comprendí que la maldición de la carretera era mi propia creación. Con horror, me di cuenta de que cada kilómetro recorrido había alimentado una fuerza oscura que ahora me reclamaba. La figura de la muerte se fusionó conmigo y la línea entre mi identidad y el terror se borró por completo. La autopista se convirtió en un portal al abismo y mi existencia se desvaneció en un grito silencioso. En ese instante final, mientras la realidad se disolvía en un torbellino de caos, mi voz, distorsionada por el terror, susurró: tú que escuchas, sé que la carretera te llama. No escapas de tu destino. Si esta historia te ha helado la sangre y sientes que la carretera oculta secretos oscuros, suscríbete y comparte tu experiencia. Usa el hashtag #TerrorEnLaCarretera y acompáñanos en la exploración de lo inexplicable.